Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario. Haríamos en primer lugar el punto primero, que sería la aprobación de las actas del 24 de febrero, del 2 de marzo, 9 de marzo, 28 de mayo y 15 de junio. ¿Algún comentario sobre las actas? Bueno, si no hay comentarios, las votaríamos, ¿no, Juanchu? Vale. ¿Y pasas lista tú? Sí. Venga, va. María Isabel Fernández Pejenaute. Alde. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Abstentzioa. José Ángel Gimare Escolar. Abstentzioa. Igone Lamarán Cobo. Igone arazo teknikoa daka, netekin dago telefonoan, ez dau entzuten SB eta beharizako entzuten SB. Eta ez dakiz ere. Que salga y que vuelva a entrar igual. Sí, sali y vuelve a entrar, Igone, bai. dauka. Bai, bestela txatian idaztia dakazu, baina... Ez que interbentzioa nema badaka bera, bai. A ver, saiatuko da. Que era abstención, tu voto, ¿no? Sí, será abstención, pero no ha dicho nada. No me ha dado tiempo a decir. Vale, vale. Bueno, sigo a ver si se incorpora. Bai, Gorka Errasti Bernedo. abstentzioa. Amaya Albizu Lluvia. Alde. Jon Pérez Illana. Alde. María Elena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gálate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Pedro, no se oye. Sí. Ana Tellería Echeverría. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho que no? A favor, ha dicho. Se ha entendido. Arrizabalaga Larrañaga. Sí. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Sí. Alberto Albiste Guizamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. A favor. Pues quedan aprobadas las actas. Te falta el John Iraola. Me salta John, perdón. John Iraola, Echeverría. Iriondo. A favor. Y Igone no se ha... Se ha incorporado, se ha vuelto a ir. Ahora parece. Sí. Igone. Bai. Alde. Es... Bueno, perdón, sencillo. Ez que ez dakit ze puntutan zauzien ontxe. Akta onarpena. Abstentzioa. Vale, eskerrik asko. Bai, zuri. Vale. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía. Disponéis todos ya del chostena de las resoluciones de alcaldía que se han tramitado desde el periodo del 17 de febrero al 17 de junio. Y como siempre, pues cualquier aclaración o cualquier profundización sobre alguna de las resoluciones se solicita a lo largo de los próximos días y facilitaremos toda la información. Asimismo, se ha adjuntado la documentación del punto tercero, que sería la dación de cuentas de las resoluciones adoptadas dentro de las ayudas como consecuencia de la situación socioeconómica derivada del estado de alarma motivado por el COVID-19. Como bien sabéis, aprobamos un plan de choque por unanimidad en el Ayuntamiento
y lo que es en el contexto del estado de alarma estaba capacitada la alcaldía para poder tramitar con agilidad, pues bueno, cada uno de los puntos que estaban recogidos en ese plan de choque, pues con los trabajos técnicos de elaboración de bases y tramitación lo más ágil posible de las bases dirigidas a ir cumpliendo las iniciativas recogidas en el plan de choque. No están todas, están las que se han ido haciendo y se irán incorporando las que vayamos haciendo. Si se quiere cualquier aclaración sobre cualquier base o el contenido de algunas de ellas, está a vuestra disposición y pues, las iremos analizando cuando queráis. Bueno, siguiente sería la toma de posesión de doña Marisa Larrauri Arriaga. Es que yo en mi casa no, yo era Marisa. ¿Quién está hablando, perdón? Vale, no, vale. Bueno, llegó ya de la Junta Electoral Central la credencial de Marisa Larrauri como concejala y bueno, ahora correspondería ya la toma de posesión. Juanchu. Sí. Una vez comprobada la credencial de la personalidad de la electa doña María Isabel Larrauri Arriaga, de acuerdo con la certificación que la Junta Electoral Central ha remitido a este ayuntamiento, se ha procedido a verificar el cumplimiento de aquellas otras obligaciones exigidas por los artículos 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. Del mismo modo, en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de su cargo, la señora Larrauri Arriaga debe jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el artículo 1 del Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Vale. Bueno, pues Marisa, ¿juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Eibar, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Vale, bueno, pues cumpliéndose lo que dice la legislación vigente, tomas posesión como concejala. Bienvenida de nuevo. Gracias. Veterana en la casa. Y bueno, pues a partir de mañana ya, bueno, a partir de ahora ya puedes empezar a trabajar porque ya puedes formar parte del pleno y votar, ¿no, Juanchu? Sí. Vale, bueno, pues bienvenida. Bien, como consecuencia de este nuevo nombramiento, el Grupo Municipal Socialista ha presentado un documento con la composición de los vocales de las diversas comisiones, que bueno, a ello añadir que también Marisa será la presidenta de la Comisión de Personal y que Ana Tellería se la ha incorporado a la Junta de Gobierno. No está recogido en este documento, pero eso a través de resolución de alcaldía se han incorporado también. Esto es dación también, ¿no, Juanchu? Simplemente. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pasaríamos ya a los puntos de votación, que sería ya el punto 6º, que sería el Código Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Eibar, un documento que creo que se ha estado trabajando en profundidad en la Comisión de Personal. Hubo aportaciones de los grupos, se incorporaron y bueno, se ha elaborado un documento que ya ha pasado los trámites de comisiones correspondientes y bueno, se eleva a pleno para su aprobación. ¿Intervenciones sobre este punto? Merche. Saldeón. Bueno, ongi etorri, Marisa. La transparencia y la ética y la moral deberían de ser un principio fundamental para cualquier persona que ostente un cargo público. Parece obvio pensar que no debería ser necesario la existencia de textos como el que se traen hoy aquí para su aprobación en este pleno, el denominado Código Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Eibar. Un documento que intenta, a nuestro juicio, mejorar la imagen del equipo de gobierno y de sus representantes. Aún así, un texto en el que el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Municipal del PNV, ha intentado aportar cuestiones que nos parecían de interés de cara sobre todo a la ciudadanía, a la transparencia y al interés público. Al texto propuesto allá por el mes de diciembre le realizamos unas 20 propuestas aproximadamente de modificación
algunas aparentemente insignificantes, pero con un gran contenido. Léase, por ejemplo, el cambio del lenguaje que en algunos casos resultaba sexista, donde se decía, por ejemplo, miembro representativo local, o en el informe anual que se va a realizar al efecto, donde queríamos que fuese de carácter totalmente público y transparente y no se recogía así. Pero también hemos realizado propuestas para que cualquier cargo público de este ayuntamiento, si así lo considera, pueda adherirse o suscribirse a este código ético. Lógicamente con una responsabilidad diferente a las personas que ostentan el equipo de gobierno, pero con un compromiso político igual. Hemos querido también aportar un perfil diferente al órgano que fiscalizará los incumplimientos de este código ético y de buen gobierno, un perfil de personas diferentes y de fuera de esta institución, personas que no tuviesen un perfil político, que sean capaces de discernir si es ético o no es ético, o si es reprobable un comportamiento o incumplimiento de cualquier cargo público de esta institución. ¿Cómo podemos cargos públicos municipales juzgar la ética, la imparcialidad, la moral, la integridad, la honestidad y todos los puntos que se recogen en este código ético de los demás políticos municipales? A nuestro entender no se puede ser juez y parte. Es más, creemos que en este documento es una tacha el que el órgano que va a fiscalizar sea recogido tal y cual está propuesto. Es un documento que con su puesta en marcha, según su evolución y su recorrido, veremos cuál es el objetivo y si realmente el objetivo que se propone lo cumple. Y comentar simplemente que nuestro voto va a ser la abstención. ¿Más intervenciones? Isabel. Ay, barkatu, Igone. Quiero. Isabel. Vale, entonces voy yo. Pues no, quería comentar que desde el Elkarrekin Podemos creemos en la necesidad de que cada ayuntamiento disponga de un código ético y de buen gobierno. Por ello, la verdad es que nos sorprendió el saber que el ayuntamiento de Eibar todavía no tenía el suyo y nos alegramos de que por fin se ponga en marcha, ¿no? Y nos alegramos porque, aunque todo lo que se recoge en él parece tan básico que casi se podría dar por hecho, siempre es bueno tener presente el buen trato y el buen hacer, ¿no? Y no solo entre todas las personas, en especial debe ser así en cualquier institución pública, ya que debemos ser ejemplo y modelo para el resto de la ciudadanía. Como bien decía Merche, es un documento que se ha trabajado durante varios meses con aportaciones de todos los grupos parlamentarios del ayuntamiento, y eso también siempre es de agradecer porque siempre surgen otras posibilidades que enriquecen el texto. Por lo tanto, nuestro voto sí que será a favor. Eskerrik asko. Me vais a disculpar que no estuve yo en el pleno anterior y la dinámica de intervenciones no la he controlado. Yo he pedido manos y a partir del siguiente punto ya la ordenaré mejor. He pedido disculpas. Bueno, Igone. Bai, Arratsaldeon. Bueno, egiza da, Isabelek eta Mertxek aipatu da, onartzera goiazen testu honek edo testu honek jasotzen daben, testu honen helburua da gardentasunean sakontzia, udal gobernuan ekintzetan irizpide etikoak ezartzia, karo, egiza da askotan irizpide etikoak neurtzia ez dela erreza, baina bueno, udal gobernuan jardunerako irizpidea jasotzen ditu eta balore batzuk jasotzen ditu. Eta balore horrek nik uste dut aipatu ezkero danontzako badirala de sentido común, ez? Ba, integridadia eta zintzotasuna, eredugarritasuna, batez be erabakizak interes publikokoak izatea, inpartzialtasuna, gardentasuna, hori guztia. Karo, zoritxarrez, instituzio publiko batzuetan, hone baloriak ez diralako bete behar dira kode etikoak. Eta, bueno, esan dute moduan, sentido komunekoak izan arren, jaso iten ditugu, bete behar batzuk aipatzen ditu dokumentuak, eta batez be, zein behar dugun horrek betetzen ez diranian. Guk espero dugun bakarra da, inoiz egoera horretan ez egotia Eibarko Udalian, etorkizunian, eta gure botu aldekoa izatea. Izango da. ¿Va a intervenir? Bueno,
Un poco al hilo de lo que se ha comentado anteriormente, a nosotros también nos parece un documento muy importante, un documento que tiene que regir, bueno, pues diríamos la actuación de los que y de las que estamos aquí en el ayuntamiento y por lo tanto, pues bueno, no le vamos a quitar mayor importancia pues porque es un documento que realmente tiene y porque de alguna forma pone negro sobre blanco lo que se supone que todos y todas las que estamos aquí pues tenemos que ir cumpliendo en nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un documento al que espero que se le saquen chispas y sobre todo tenga el máximo rendimiento, porque bueno, este es un documento que afecta al equipo de gobierno, pero bueno, en cualquier caso, y al resto también al equipo de gobierno, principalmente en la medida en que ejerce esas funciones de gobierno, pero también al resto de partidos de la oposición, en cuanto que, bueno, pues están también cogobernando de alguna manera pues lo que se lleva a cabo en el ayuntamiento, ¿no? Hay una cuestión que comentaba Merche, concretamente lo de mejorar la imagen del equipo de gobierno. Creo que me ha parecido entender que Merche decía lo de mejorar la imagen. Bueno, tampoco es una cuestión de mejorar la imagen. Yo concretamente tengo aquí delante una noticia que es concretamente del año 2019, que venía a decir concretamente que el Ayuntamiento de Eibar es concretamente el cuarto ayuntamiento más transparente, según una empresa que se llama Dintra, en un informe que se publicó en el año 2018 y en el año 2019 pues el ayuntamiento sigue ocupando esa cuarta posición entre los ayuntamientos más transparentes, ¿no? Yo no creo que entre el cuarto, concretamente el cuarto más transparente de Euskadi, por lo tanto, pues bueno, yo creo que la imagen que tiene precisamente el ayuntamiento y que tiene el equipo de gobierno, pues bueno, ya está refrendado aquí, no le hace falta mejorar esa imagen, pero sí que es bueno, como decía antes, tener negro sobre blanco y saber concretamente cuáles son los criterios con los que nos tenemos que regir, pues no sea que en algún momento pues alguien no sepa, etcétera, pues concretamente qué es a lo que se tiene que sujetar, ¿no? Y luego, por otra parte, pues en lo que se refiere a la gestión y a cómo se ha concebido concretamente este documento, pues bueno, nosotros no podemos compartir la reflexión que hacía Merche en relación concretamente a la composición de la comisión. Nosotros entendemos, y bueno, pues también, y es concretamente la propuesta que trasladó el equipo de gobierno, y es concretamente también la que cuando se estuvo trabajando es la que obtuvo precisamente el apoyo mayoritario, es que concretamente no hacen falta personal externo, o entendemos que no hace falta personal externo de reconocida competencia para que este órgano funcione debidamente. Dentro de ese órgano está el secretario general del ayuntamiento, está también la persona titular de la dirección en materia de personal y organización y entendemos que esas personas son lo suficientemente válidas y lo suficientemente competentes, tanto o más que el personal externo que se podría incorporar para poder realizar las funciones y para que esa comisión funcione debidamente. Nosotros, pues bueno, desde luego nos alegramos que esto se ponga en marcha, que esto se ponga en funcionamiento, pero bueno, me gustaría dejar bien claro que no es o que no tiene, desde luego, la intención o el propósito de que mejore la imagen del equipo de gobierno, sino que todo el conjunto del ayuntamiento tenga negro sobre blanco bien claras las directrices de cuál tiene que ser su actitud y comportamiento en la gestión del día a día, nada más. Vale. Isabel, ¿intervienes de nuevo? Espera, voy a ir ya por el orden de menor a mayor, si me permitís. No, solo quería... estaba escuchando lo que decía John y estaba pensando que una posibilidad es que los demás partidos nos adhiramos a este documento. Sinceramente, no sé si se ha explicado cómo deberíamos hacerlo. Hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo sinceramente. Que hay algún protocolo para hacerlo. No me suena haberlo visto por ningún lado. Igual sí, pero no. Y creo que cuando se sepa, si es posible ahora, se podría explicar cómo hacerlo para las personas que estamos interesadas en hacerlo. En el mismo documento, en la página 20, debe haber un escrito de adhesión. Lo que hay que hacer es rellenarlo y firmarlo y registrarlo, me imagino. Sí, pero ¿dónde? Registrarlo en Pegora, ¿vale? En secretaría o en secretaría mismo, el secretario. Pues muchas gracias, que recasco. Igone, nada, Merche, bye.
Sí, yo solo comentarle a Jon que yo no tengo ningún problema en la composición del órgano de la Comisión Ética con los técnicos. Yo lo que digo es que los políticos no tendríamos que estar representados en ese órgano, no los técnicos, ¿eh? Por lo que nosotros planteamos era que además de los técnicos del ayuntamiento municipales, que lógicamente no tienen ninguna adscripción política, estén, como se ha planteado, pero que en ese órgano no esté la representación política. Nada más, porque en este caso serían 5 votos de personas municipales del ayuntamiento, o sea, política, de la parte política, y 2 técnicos. Luego siempre se supone que en principio, si hay acuerdo entre la parte política, ganaría frente a la parte técnica. Nada más. Sin ánimo de entrar en polémica, yo he hecho esa referencia básicamente, pues bueno, pues porque concretamente en la documentación que nos han pasado y en la documentación que obra concretamente entre todo lo que se nos ha facilitado en relación con este punto, no se recoge eso que tú estás diciendo. Lo que se dice concretamente es que se decide en cuanto a la composición de la comisión, y leo textualmente, en cuanto a la composición de la comisión, se debate la conveniencia o no de traer personal externo de reconocida competencia, propuesta realizada por el PNV. No hay acuerdo al respecto, el PNV entiende que sería conveniente traer personas de fuera y el resto de partidos entienden que no es necesaria. Por lo tanto, en fin, la composición concretamente es la que es, pero yo por lo menos, y sujetándome concretamente a lo que figura aquí en la documentación que se nos pasa, la propuesta vuestra no era tanto que no formaran parte de esa comisión los partidos políticos, sino que lo que se debate concretamente, o por lo menos es lo que pone aquí, es que no fueran personas externas, o sea, perdón, que lo que se quería era incorporar a personas externas de reconocida competencia al seno de esa comisión, que es lo que el resto de partidos concretamente rechazaron y que era concretamente la propuesta nuestra, que era la de mantener concretamente la estructura o composición del órgano tal cual está recogido aquí en el documento que se nos ha facilitado, ¿no? Sin más. Mira, Jon, solo para aclararte. En ese punto concretamente había 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y un sexto, que es el de los concejales, 6 puntos. De esos 6 puntos, nosotros propusimos que se quitaran 3. Y de los 3 que propusimos que se quitaron 2. Y luego, además de esos 2 que se quitaron, nosotros propusimos que se añadiera 1, que era el de 2 personas, 2 asesores reconocidos de prestigio que serán designados por la alcaldía presidencia. Nosotros hemos trabajado todo el documento en conjunto y en ese punto hicimos una propuesta, no, hicimos 3 propuestas, que se quitaran 2 y una que se añadiera. Las 2 que propusimos que se quitaron. Y la que hemos pedido que se añade, nos ha añadido. Nada más. O sea, no solo trabajamos ese punto en el concreto en el que tú estás hablando, trabajamos otros más. En cualquier caso, hubo debates en las comisiones. No, pero Miguel, lo que quería decir era para aclarar que nosotros no solo hemos trabajado de la concreción, o sea, de la composición de la mesa solo con ese punto. Hemos trabajado con más que se nos han admitido algunos. Sí, que se reconozca eso, nada más. El fruto del debate que en las comisiones, creo que la de personal se desarrolló, pues me imagino que hubo discusiones de todo tipo y el resultado final es el que tenemos sobre la mesa, que bueno, es el que tenemos que apoyar o no en este momento. Y por tanto, pasamos a las votaciones, ¿te parece, Juanchu? Venga. María Isabel Fernández, PG Norte. Alde. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Alde. José Ángel Jiménez Escolar. Alde. Alde. Igone Lamarain Cobo. Alde. Gorka Errasti Bernedo. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Abstentzioa. Jon Pérez Illana. Abstentzioa. María Elena Ibáñez Anuncibay. Abstentzioa. María Mercedes Gárate Larrañaga. Abstentzioa. Alberto de la Hoz Gorriti. Abstentzioa. Josu Mendicute Rodríguez. Abstentzioa. María Isabel Larrauri Arriaga.
A favor. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Tellería Echeverría. Ale. John Iraola Iriondo. A favor. Patricia Rizabalaga Larrañaga. A favor. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Mazábal. A favor. Vale. Bueno, pasaríamos al punto séptimo, que sería la convalidación del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto del 2020 para hacer frente a las consecuencias del COVID. Muy brevemente, creo que todos sois conocedores, se hizo por parte del Pleno Municipal una propuesta de ajustes presupuestarios, de los cuales una parte importante servía para cumplir las exigencias de la intervención municipal y otra parte iba destinada al plan de choque del que hemos hablado en la dación de resoluciones de alcaldía, que exigía una dotación presupuestaria también importante. En el contexto del estado de alarma, se habilitaba al alcalde para poder tramitar las modificaciones de crédito también que se consideraran oportunos, con la necesidad luego de que fuera convalidado por el Pleno Municipal. Se hizo una primera modificación para poner en marcha los planes que ya están en marcha, la inmensa mayoría destinados sobre todo al impulso del comercio, aunque hay algún otro más, pero básicamente el impulso del comercio son los primeros que se han puesto en marcha, y se tramitó una modificación de créditos con cargo a una parte de ese ajuste de 1.700.000 euros. Y se trae ahora al Pleno Municipal para convalidar esa modificación de créditos. Vale, si os parece, empezaría Isabel, si quiere intervenir. Bueno, muy brevemente, que como ya sabéis, desde el Carrequín Podemos hasta ahora nos habíamos abstenido siempre en estas convalidaciones de expedientes de créditos adicionales a los presupuestos porque no habíamos participado en los presupuestos del año anterior, no estábamos todavía. Claro, ante este primer expediente de créditos del 2020, por supuesto que vamos a votar a favor, nos encontramos en momentos duros y difíciles y lo que es peor si cabe ante un futuro impredecible e incierto, ¿no? Y ante ello las instituciones, no solo lo que ya se ha hecho, sino lo que vamos a tener que hacer, tenemos obligación de hacer todo lo posible para que la ciudadanía no se quede atrás, ¿no? Que por una vez no paguemos siempre las mismas personas. Entonces, nuestro voto, claro, va a ser a favor, enmarcado en estos nuevos presupuestos y en esta convalidación. Tampoco creo que haya mucho más que decir. Es que ricasco. EH Bildu. Vaya, Gorka. Vaya, Arratsaldeon. También nosotros es lo que solicitábamos desde un principio, desde el comienzo de esta crisis sanitaria, una reflexión completa del presupuesto ya aprobado este 2020, para que el nuevo presupuesto de 2020 fuese el presupuesto del choque y respondiese a las consecuencias, a las necesidades que se han ido creando a raíz de esta crisis sanitaria. De esta reestructuración presupuestaria, 1.700.000 se destinarán a financiar todas las medidas todas las medidas paliativas que hemos acordado y hemos recogido en el plan de choque. Ya lo hemos repetido hasta la saciedad. El 2020 tiene que ser, y parece ser que será, el presupuesto del choque. Probablemente el 2021 también tendrá que ser así. Ya estamos en julio. Como creemos que este es el camino a ahondar, también tendrá el voto a favor de EH Bildu. AJPNV. Bai, Arratsaldeon. Bai. Eta ongi etorri Marisa, lehenengo eta behin. Bueno, guk kasu honetan danok sinatu genuen akordio baten ondorioaz ari gara, baina bai nahiko nuke gauza gitxi batzuk matizatu. Alde batetikan ikusten ari gara ja, hauetako neurri batzun martxa eta zelan duan, eta guk badago proposamen bat apirilean planteatu genuna, apirilean planteatu genduan Eibarko merkataritzaren online eskaintza egiteko proiektu bat, eta planteamendu baten genuen gainera egun gutxian abian jartzeko proiektu piloto bat egon alzala.
2 hilabete baino gehiago pasau dira proposamen hartatikan, gero proposamen hori jaso genduan maiatzan 9, okerrez baldin banago aurkeztutako talka planerako proposamenetan, baina uste dugu hori, evidentemente lan asko eukiko da ondo antolatzeko, baina esperientzia piloto bat abian jartzia baseuala, horrenikan etxean konfinatuta geundela. Eta iruditzen zaigu, hor denbora larregi pasatzen ari dela. Eta gustatuko litzaiguke gaurtik aurrera, ia hori azeleratzia daukagun, eta behin betiko proiektua ja sendu haua, hori bai, hemendikan hilabete batzutara martxan egon biharrekua, guri gustatuko litzaiguke udako porretatikan bueltan abian egotia, baldin eta pandemia honen brote bat etortzen baldin badau udazkenian eta nahi ez dugun egoera batera eramaten baldin bagaitu, hori ja prest eukitzeko. Berriro dinot, uste dugu denbora larregi pasatzen ari dela proiektu horren hasierako proba piloto bat abian jartzeko. Horrez gain, guk planteatzen genuen beste neurri batzuk, merkataritzan salmentak sustatzeko, suspertzeko neurrietan hain zuzen be, guk planteatzen genduan diru laguntza txikiagoa izatea erosketa bakoitzantzat, baina dotazio handia egotia eta horrekin proposamen horrekin kalkulatzen dugu 1,2 milioi eurotik gorako aldia egongo zala eta hori jarriko gendula zirkulazioan gure herriko merkataritza eta ostalaritzan dako. Iruditzen zaigu aukera galdu bat izan dela, benetan hori ez eitxia. Baina, bueno, ikusiko dugu etorkizunean zelako bonuak jartzen dian martxan. Horrez gain, bazeuden beste proposamen batzuk, eta bate sozial adibidez larrialdietarako laguntzak areagotzia planteatzen genduan, Eusko Jaurlaritzak Eibarrerako egingo daben ekarpenaren pareko ekarpen gehigarri bat eitxia planteatzen genduan, momentuz ez da onartu, ikusiko dugu urtiak aurrera egin ala ia horren premia daun, horren premia emoten baldin bada, Eibarko JPNV taldiak prest egongo da, planteatuko dau eta horren alde egingo dau premia baldin badao. Ze gure plantamentu hori hasiera batetik ja eitxia izan da. Edozein kasutan esaten eban luzatzen ari garala zenbait ekimenetan, prozeduren denborak bai zaindu behar dira, baina uste dugu lana daola aurretikan. Bai esan onarpen honen ondoren, uste dugula bizarroizian ja ari batzuk mugitu biharra daola, eta adibidez dokumentuan jasota dau 120.000 euro zaborren bilketaren 3 hilabete bateko kuotaren extensioa eitzeko, ogarixea eitzeko, eta mankomunidadiak hori ja tramitatu behar dau, eta orduan ona litzateke bixar bertan mankomunidadiak eukitzia udalaren jakinarazpena hau gaurko bilkura honetan onartuta geratu dela. Eskerrik asko. Bueno, este dinero, el 1.700.000, es el dinero que se calculó que hace falta para ir cumpliendo con el plan de choque que aprobamos, y repito que aprobamos todos los partidos que estamos en el ayuntamiento. Todos fuimos allí, todos firmamos, todos nos sacamos la foto, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, está bien que por lo menos exista, pues bueno, una unanimidad que en estos momentos pues es tan necesaria, aunque bueno, luego a la hora de la verdad, pues esa unanimidad, etcétera, pues respecto al plan de choque, etcétera, pues bueno, no sea tal, ¿no? Concretamente, aquí yo voy a referirme muy brevemente al plan de choque, simplemente para hacer dos referencias. Una, a que nosotros en ese plan de choque, cuando se planteó y se diseñó ese plan de choque, que repito, aprobamos todos y todas los que estamos aquí, lo que hicimos fue un ejercicio de escuchar. Es decir, nosotros estuvimos con el comercio, estuvimos con la hostelería, estuvimos con los sectores sociales, estuvimos con la industria y hemos hecho un plan de choque ad hoc, un plan de choque que responde concretamente a las necesidades que tienen esos sectores, no a las necesidades o no a las ideas o planteamientos que, aun siendo buenos, tenemos los partidos políticos. Lo que hemos puesto encima de la mesa es dinero para hacer frente a lo que necesitan los distintos sectores. Para eso hemos estado con ellos.
para que nos digan qué es lo que necesitan y nosotros responder. Creo que tampoco tendría mucho sentido el haberles invitado a que nos cuenten cuáles son las necesidades que creen o que consideran que tienen en este momento y que luego hiciéramos de nuestra capa un sayo y planteáramos medidas que nada tienen que ver con lo que ellos nos han trasladado cuando hemos estado hablando y conversando, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que ese plan de choque recoge eso, recoge las necesidades, recoge las ideas y recoge pues, bueno, una respuesta a aquello que se nos planteó. Por lo tanto, pues, bueno, es un ejercicio de escucha interesante, ya digo, más allá de los planteamientos, etcétera, que los distintos partidos políticos pudiéramos tener, que seguro que todos los que aprobamos ese plan de choque teníamos ideas muy diferentes que estarían muy bien para el comercio, para la hostelería, etcétera, pero quienes realmente pintan en este momento pues son ellos y no diríamos pues nosotros, ¿no? A nosotros nos toca acompañarles, echarles un cable y bueno, de alguna forma asegurarnos que lo que piden, pues bueno, pues lo tienen a la mayor brevedad, ¿no? Y luego, pues por otra parte, sí que me gustaría hacer una referencia pues, al hilo de lo que comentaba Joshua, al tema de las AES, ¿no? Yo si de algo me alegro es concretamente que la aportación que lleva a cabo el Gobierno vasco en esta materia llegue, por una vez, sin que el Ayuntamiento de Eibar le requiera para la prestación de esta ayuda y para la complementación de los fondos que nosotros necesitamos, ¿no? No me voy a referir mucho más. Todos sabemos que la competencia en esta materia es del Gobierno vasco y que los fondos del Gobierno vasco para la atención de estas AES le corresponden al Gobierno vasco y que precisamente el Ayuntamiento, como con ese dinero no suele llegar, precisamente el Ayuntamiento de Eibar siempre tiene que poner o siempre tiene que realizar un esfuerzo económico adicional para cubrir esa parte a la que el Gobierno vasco no llega. Yo, desde luego, si hay creo que en algunas otras ocasiones Miguel lo ha venido a decir, que el Ayuntamiento de Eibar va a poner el dinero que haga falta para el mantenimiento y para asegurar las AES, para asegurar que esas ayudas llegan a todos, y yo desde luego de lo que me alegro es que por una vez, sin que el Ayuntamiento de Eibar haya tenido que pedírselo, el Gobierno vasco haya visto que por fin que con ese dinero no llega y venga a complementar estos fondos que, pues bueno, ya veremos a ver si llegan a cubrir el 100% de las AES, pero bueno, no importa, porque si no llega el Ayuntamiento, pues ahí estará, nada más. Bien. Isabel, ¿quieres intervenir de nuevo? No. ¿Gorka? Bye. No, poco que añadir. Yo diría que la negociación es lo que se ha alargado mucho y cada cual, pues ahí todos tenemos parte, cada cual ya sabrá cómo ha sido su postura y su cintura. Para mí también hemos tardado mucho, pero yo creo que ha sido por la negociación. Y nosotros así lo vemos, distinguimos dos tipos de ayudas. Las más inmediatas, las de choque, que creemos que ya están puestas en el mercado, las ayudas directas, que, bueno, todos hemos tenido ocasión de estar con hosteleros y comerciantes y están muy agradecidos. Esas ya se han solicitado, me parece que terminaba mañana el plazo. Y las otras yo las veo como más, y las vemos nosotros como más a medio plazo, como puede ser la diversificación, la modernización o la venta y el reparto online. Pero lo más urgente, creemos que se ha puesto lo más rápido que hemos podido, aún habiéndose alargado más de lo deseado. Josu. No vamos a entrar en el tema de las ayudas de emergencia social, porque el ayuntamiento debe cofinanciar, y si no, que me diga el señor Iraola dónde dice que es una competencia exclusiva del Gobierno vasco. En cualquier caso, ese debate ya se producirá en otro momento. Tampoco vamos a entrar a cuál ha sido el trabajo desarrollado con la gestión de las ayudas de emergencia social durante estas últimas semanas. Tema aparte. El ayuntamiento no solamente debe acompañar, el ayuntamiento debe liderar. Eso es lo que consideramos nosotros. Y dudo mucho que como consecuencia de estas decisiones hayan sido agentes de desarrollo económico comarcal como de Vegesa o personas que representan al sector industrial quienes nos hayan pedido que hagamos recortes en incubadoras de empresas, por ejemplo, o en fomento de empleo. Es decir, esto responde a algunas de las cuestiones, de las preocupaciones que hemos recibido. Y después, el roce no ha estado en cómo se les escucha, sino en qué ponemos en marcha para atender esas demandas que nos han hecho. Pero bueno, nosotros creemos que las aportaciones que hacíamos eran
para poner en circulación una cuantía económica mayor de la ciudadanía ibarresa para que precisamente el comercio pudiera salir un poquito más fortalecido. Creíamos que el flotador que echábamos tenía más aire, pero bueno, no ha sido así, no se dio así y, oye, no pasa nada. Nosotros, por responsabilidad, firmamos el acuerdo que se adoptó en la Junta de Portavoces. Sí, recordar lo que en la reunión con la industria y con el comercio se nos trasladó por parte de Befesa, que lo recuerdo muy bien, y es que nos dijeron que además de peces hay que dar cañas de pescar. Y en esa onda vamos a seguir desde el Partido Nacionalista Vasco, pese a los recortes que se han hecho en el último pleno. Eskerrik asko. Bueno, yo por aclarar, porque he sido el máximo responsable tanto de la elaboración del plan de choque, por lo menos de la propuesta inicial de elaboración del plan de choque, como el máximo responsable también de la propuesta de ajustes presupuestarios. Es decir, no ha habido ni una sola propuesta sobre la mesa, ni una sola, salvo la presentada por este alcalde, que cumplía las dos necesidades que había en ese momento, que era cumplir las necesidades del interventor y cumplir las necesidades del plan de choque. A todos nos hubiera encantado meter 3, 4, 5 millones al plan de choque, encantados, pero no había ni una sola propuesta que pudiera compensar los planteamientos de intervención para la estabilidad presupuestaria y las necesidades del plan de choque. No había ni una y, por tanto, bueno, bien, no había ni una y yo defiendo, pongo sobre la mesa las propuestas que se presentaron básicamente por el Partido Nacionalista Vasco, que, si no recuerdo mal, le faltaba algo más de 1 millón para llegar a la propuesta del plan de choque que firmamos, no al que traían ellos. Algo más de 1 millón, si no estoy equivocado. Y por otro lado, es decir, los ajustes se hacen en aquellas cuestiones en las cuales podemos ser capaces de buscar alternativas, que podemos ser capaces de planificar en el tiempo y con la agilidad que permitan cubrir el plan de choque, cubrir la estabilidad y seguir cubriendo los objetivos. Porque las propuestas de incubadoras las hemos hecho nosotros. O sea, es decir, nosotros hemos hecho las propuestas de incubadoras. Y pronto, porque no hemos estado parados, pronto va a llegar la posibilidad de hacer una de ellas sin necesidad de financiarla en el corto plazo. Y estamos trabajando la posibilidad de poder cumplir, porque creemos importante hacer una incubadora, por supuesto que sí. Más importante creíamos que era, en este caso, inyectar al comercio o inyectar a la parte social, más importante que hacer una incubadora en este momento, pero no nos olvidábamos de la incubadora. Y nosotros esperamos, yo espero que para antes de verano, poder poner sobre la mesa la posibilidad de hacer una incubadora sin necesidad de tener que financiarla en el corto plazo. Asumiremos la responsabilidad del coste que tiene, pero no ahora. De tal manera que podremos cumplir los compromisos de todas las partes. A veces el juego al billar tiene estas carambolas. Y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido, primero, hacer un ejercicio de máxima responsabilidad, porque al que menos le gusta el ajuste es al que más apoya ese presupuesto. Es al que menos gracia le hace. O sea, ese presupuesto que todo el mundo, con apoyos, bien, tal, pero a quien lo ha elaborado, al que se le pasa la responsabilidad de haberlo hecho, es al que más le duele tener que hacer ajustes sobre proyectos propios. Pero ha habido que hacerlo. Pero ha habido que hacerlo con esa doble visión. Y yo no he visto sobre la mesa ninguna propuesta que cumpliera los criterios de intervención y que llegara no solamente para el plan de choque, menos para el plan de choque que planteaba el Partido Nacionalista Vasco, creo que era algo más de 1 millón del que se planteaba sobre la mesa. No llegaba. Ojalá hubiera llegado. Ojalá en vez de 250.000 en bonos hubiéramos podido meter 400.000 en bonos. Ojalá en vez de 1.500 euros por comercio cerrado pudiéramos haber dado 2.500. Pero teníamos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Creo que lo hemos hecho, creo que hemos cubierto las necesidades que en el corto plazo teníamos y ahora el gran reto es poder seguir trabajando para que las iniciativas y los proyectos de medio y largo plazo que necesita la ciudad seamos capaces de hacerlos. Y ahí sí que tenemos que intentar remar todos juntos. Y va, por supuesto, el tema de las AES. Yo cuando queramos hablamos de quién es el competente en aportar económicamente a las AES, quién tiene obligación y quién tiene vocación. Porque, desde luego, la obligación yo sé de quién es. La vocación y la responsabilidad municipal. Eso no tengas ninguna duda. La competencia, es verdad que no dice que es competencia exclusiva, pero tampoco dice que es competencia compartida. ¿Dónde dice que es competencia compartida? Sino, claro, la gestión. Hablamos de la financiación. La financiación. En la financiación, desde luego, los ayuntamientos, si no aportan, no cometerían ningún pecado. Ningún pecado. Si no aporta el gobierno vasco, está pecando. Y los ayuntamientos no cometerían ningún pecado. Habría menos dinero para cubrir las AES. Y, por tanto, haciendo un ejercicio de responsabilidad, la inmensa mayoría de los ayuntamientos aportan.
pero si no aportaran, nadie les podría achacar que no están cumpliendo su competencia. Nadie. Al gobierno vasco sí. Al gobierno vasco sí. Y cuando quieras te aclaro esas cuestiones, ¿eh? Cuando quieras. Mira, no lo vamos a hacer porque con las cosas de comer no se juega. No lo vamos a hacer. Pero podíamos, un año que solamente se gaste el dinero del gobierno vasco, nos acusarán de lo que sea, pero nadie nos dirá que no hemos cumplido nuestra competencia. Nadie. A la pregunta concreta, ley municipal, disposición adicional octava. Ahí ¿Vale? está. Sí, sí. Y si quieres lo leo. Ya miraremos. Tiene la palabra. Bueno, finalizado el debate de este punto, pasaríamos a votar la convalidación de la modificación de créditos planteada. Juancho, cuando quieras. María Isabel Fernández Pejenante. Alde. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Alde. José Ángel Cimares Escolar. Alde. Antonella Marencobo. Alde. Gorka Arrasti Bermedo. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Abstentzioa. John Pérez Iriana. Abstentzioa. María Elena Ibáñez Anuncibay. Abstentzioa. María Mercedes Gárate Larrañaga. Abstentzioa. Alberto de la Hoz Gorriti. Abstentzioa. Josu Mendicute Rodríguez. Abstentzioa. María Isabel Larrauri Arriaga. A favor. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Trillería Echeverría. A favor. John Iraola Iriondo. A favor. Patricia Rizabalaga Larrañaga. A favor. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Alde. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Idoia Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. A favor. Pues queda aprobado el punto. Por favor, la webcam de Pedro Escribano, que están Pedro y Pachi, se ve un cuadro, no se os ve a vosotros dos. Si no importa, no importa, lo que sepáis. Bueno, pasaríamos al punto octavo, que sería la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Eibar, que también viene derivado pues, de la situación del COVID-19, toda la fase esta de confinamiento y toda la suspensión de múltiples actividades que ha hecho que se haya tenido que reajustar lo que es el plan de subvenciones del Ayuntamiento. Bien es cierto que también incluso lo recogido en este plan queda sujeto luego a la posibilidad o no de desarrollar las actividades aquí recogidas y a la justificación del gasto, ¿eh? Pero bueno, se ha intentado hacer un ajuste en base a lo que no se ha podido hacer hasta ahora, previsión que hay de que se puedan desarrollar actividades por parte de los colectivos y las asociaciones. Isabel. Como en más de una ocasión, la verdad es que hace bien poco que tengo conocimiento de lo que es un plan estratégico de subvenciones. Desde que he entrado a formar, no me duele en prenda reconocerlo, desde que he entrado a formar parte en esta corporación estoy aprendiendo mucho y de muchas cosas. Entonces, como la verdad es que me imagino que a algunas personas que están viéndonos a través del streaming tampoco les pasará algo parecido, con vuestro permiso, un minutito, pues voy a comentar rápidamente en qué consiste, porque estoy convencida de que mucha gente no sabe qué es. Según la ley de subvenciones, las administraciones públicas tenemos el deber de elaborar el plan estratégico de subvenciones que permite relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir con los costes previstos y su financiación, con el objeto de adecuar con carácter previo a la concesión de una subvención las necesidades públicas que se pretenden cubrir. Por lo tanto, esta planificación facilita la coherencia y la eficacia de las actuaciones de las administraciones públicas y ayuda a evitar solapamientos y permite, y esto me parece muy importante, que la ciudadanía tenga conocimiento de la previsión de estas subvenciones y de su distribución. Ya está, ahora ya voy a decir lo que opino. Espero que haya sido aclaratorio para alguien. Como no podía ser de otra manera, nuestro voto va a ser a favor. Tenemos en nuestra ciudad, como decía Miguel, muchas asociaciones, colectivos que llevan a cabo una maravillosa labor con actividades sociales, culturales y deportivas que enriquecen a Eibar y que nos enriquecen a todas y a todos. Y que sin este tipo de subvenciones no podrían llevarse a cabo.
y más ahora en esta coyuntura, ¿no? Estamos todos pasando unos momentos terribles. Entonces el sector público siempre debe colaborar con la participación ciudadana, no solo colaborar, sino que siempre debe potenciarlo. De nuevo, nuestro voto va a ser otra vez a favor. Es que recasco. Y por una vez, perdón, por la chapa. Gracias. EH Bildu. Gorka. Bai, un apunte en cuanto, no sé si qué opinará mi grupo tampoco, pero en cuanto a las AES. Son ayudas de emergencia social. A mí, por ejemplo, llevar el debate a esos términos donde se lleva, que se hará inconscientemente, pero me parece feo y cutre. Y terminamos hablando de la financiación, para arriba, para abajo, y estamos hablando de cientos de familias, de miles de personas en Eibar, que para muchos es el sustento. Y seguramente les da igual de dónde llega el dinero mientras les llegue para poder pagar el piso. Terminado eso, dirulaguntzen plan estrategikoa eguneratzea proposatzen da gaur, alde batetik osasun krisialdiak sortutako ondorioei erantzuteko eta beste dirulaguntza batzuk egokitzeko. Planteatzen diren aldaketa batzukin ados gauz, batez be krisiakin zerikusia dutenekin, baina beste batzukin ezain beste. Hau da dokumentutik gure taldeak azpimarratzea nahi da bena. Lehengo zati honetatik hasiko naiz, batetik enpresentako langileen kontratazioan laguntzeko partida bikoiztu egiten da. Gisa 500.000 helduko gara eta horrekin oso ados gauz, ondo. Komertzio eta ostalaritza diru laguntza zuzenetkoa bideratu da, ja, 7.000 euro horiek, oso ados gauz horrekin, lehen esan den bezala. Negozioen diversifikaziorako eta berrikuntzarako beste 1.000 euro planteatzen dira eta horrekin be oso ados gauz, baina askotan errepikatu dugu gure taldetikan hori martxan jartzeko beharra, zen negozio asko konfinamenduan baia inobatzen hasi dira. Eta oin konformez gauzen aldaketa batzukin. Nahiz da esan dozuen, udal gobernuak esan dau elkartitekin adostu dozuela, doikuntza hauetako asko, guri deigarria itzen jako kaletan kantuz adibidez, edo Eibarko kantuz aldientzako diru laguntza guztia kentzia. 330 euro bakarrik dianian. Oso diru gutxi da eta beraiendako askotan sustentua izaten da. Deporrek antolatzen da baina argazkilaritza maiatzean bebai, ekimeneko diru guztia kentzia planteatzen da, eta badakigu ekimena ez dela burutu, baina urtarrietikan gasto batzuk generatu dituzte. Oso deigarri zabe bai, emakumeen elkartien urteroko ekintza finantziatzeko egoten da diru laguntza linea bat, 10.000-tikan 8.000-era pasatzen da, ez da diru asko 2.000 euro dira, baina berdintasuneko gaiak dira, eta hori ez dugu inoizko partiduko. Eibar Sahara elkartiari umien oporrak programarako erdira bajatzea planteatzen da, horrekin konforme egon geinke, ez da programa burutuko uda hontan, baina gogoratzea nahi dugu beste planteamentua jarri dutela mahai gainean da administrazioetako eta kasu honetan Eibarko udaleko kotxe zaharrak behiratzea aukera dago Saharara bialtzeko. Se aumentan las subvenciones a Eibar Centro Comercial Abierto, con la mayoría estamos de acuerdo, porque responden al plan de choque de crisis. Si bien reclamamos un esfuerzo, que sean líneas, ayudas que se pongan en marcha, pero integradoras, que accedan todo tipo de comercios de la localidad, estén asociados o no, porque creemos que todo el pequeño comercio local ha sufrido todos por igual y merecen la misma respuesta por nuestra parte. La creación del Foro de Deporte y Emprendimiento, ya lo hemos repetido más de una vez, también en Comisión de Desarrollo Económico, creemos que podría esperar perfectamente. El Departamento de Desarrollo Económico no creemos que necesita diversificarse más, sino fortalecer las acciones que ya vienen haciéndose y que funcionan bien. Y hasta ser un departamento pues, nutrido con el personal técnico necesario. Y en este escenario de crisis en el que estamos, tampoco compartimos que se reduzca la partida dedicada a la mejora de empleo y a subvencionar distintos tipos de formaciones. Hubiésemos preferido que se mantuviese la partida y, en todo caso, ampliar el tipo de formación que podría solicitar la persona. Y mucho menos compartimos la eliminación de la partida para subvencionar la creación de empresas de inserción. Sí sabemos que la creación de empresas de inserción no es sencillo, es muy complicado, pero lamentablemente las personas más afectadas por la crisis sociolaboral que está tocando la puerta ahora mismo son las personas en mayor riesgo de exclusión social, otra vez. Entonces creemos que ahora más que nunca nos toca ahondar en la inserción laboral.
Por lo tanto, nuestro voto será abstención. Nacionalista Vasco, de J. Josu, vale. Esan diren batez baldin bazait eskapatu goitik bera bat nator EH Bilduko bozeramaileak egin daben azalpenakin. ASI buruz egindako referentziak barne. Hori barne. Kontua da kutria iruditzen zaidala baita ere legez araututako zerbait egiteagaitikan propaganda egiten ibiltzea. Baina bat nator esan dozun guztiakin. Nik dokumentu hau ikusten dutenean, lehenengo eta behin sentitzen dutena da arrotasuna. Arrotasuna gure herrixan dagoen dinamismoa gaitxikan, dagoen ekintzailetza gaitxikan, ekintzailetza ez bakarrikan enpresak sortzean, baizik eta kulturgintzan dagoen dinamismo guztian gaitxikan. Nik uste dut gure herriko elkartiek bizitzen moten detzela gure hiriari eta hemengo zinegotziren batekin beste taldetakoak bebai, tokatu zait partekatzia baita be hauetako baten zeregin batzuk, eta benetan nik uste dut arro egoteko modukua dela gure herrixan elkartiek eitzen duten lan. Badagoz hemen COVID-aren eraginez talka planan ondorioz sartutako aldaketak, eta aurreko puntuan bebai aipatu dut gure ustez merkataritzarako bonuetarako diru gehiago jarri behar zala. Eta hori eitxia posible esan, ze interventoriak guk egindako proposamenaren aurkeko txostenikan eze banein, eta Eibarko udalak badauka sorpetzeko gaitasuna inbertsioak eitzeko, eta inbertsioak eitzeko sorpetzen baldin bada, diru gehiago geratzen da libre beste halako transferentziak egin ahal izateko. Guk hemen gure ekimenez hartutako 3 proiektu bebai badaude, naiz eta alderdi sozialistakin sinatutako aurrekontu akordioko gauza gehienak bertan bera geratu diran, mantendu egin dira 3 horiek, eta uste dugu ona izango dela alde batetik Eibarko kantuen diskua proiektu interesanti eruditzen zaku, horretxik plantatu genduan, eta gero beste alde batetik bidiro laguntza txiki, oso txiki daoz, baina uste dugu benetan bizigarrixak izango diala, kuiboa izango diala euren zereginerako, batetikan Odisea elkartian dako eta beste batetikan Ronin elkartian dako. Faltan botatzen dugu alan dabe eta aurreko bilkuran bebai esan genuen eta gure ustez pena bada hemendikan hemen ez egotia Mercedes Kareaga beka Egoibarra batzordean landu behar zana eta edo bestela berdintasun batzordean, baina 9.000 euro baino ezian, uste dugu udalak bazeukala gaitasuna beka hori mantendu ahal izateko, gero heltzen dira atzo ekainan 28, baina heltzen dira martxoan 8, heltzen dira azaroan 25 eta larrikapenak eitzen dugu, bat eitzen dugu adierazpen instituzionalak eitzen, baina gero benetan erabakiak hartzerako orduan batzutan aflojatu eitzen dugu. Eta guretzako pena bada, udalarentzat aurrekontu barruan hain pisu gutxi zeukan ekimen bat hain importantia izan leikena gure herrixan historian ziar emakumiekin duten ekarpenak ikustarazteko eta jasota geratzeko, eta hori bertan bera geratzea pena bat iruditzen jaku. Gu planteatu genduan horri eustia, baina bilkuraren erabakisa izan zen horretarako zegoen partida kentzia, eta beraz ez da hori be hemen. Abez batzei buruz esan dakua, horrekak esan dakua, ez dut replika ingo, baina nibe bai bat nator. Hain zuzen hori guk igaz aurrekontuari aurkeztutako zuzenketa bat izan zen, zuzenketa horren ondorioz 1.000 euro banatu diazian herriko 3 abez batzaren artean, kaletan kantuz, Eibarko kantuzaleak eta Eibarko koro gaztea. Nik uste dut herriko elkartietan lan txikitsuak eitzen, baina askotan afizinuak garatzen, baina afizinu horien bidez gure herrixari ekarpena eitzen sektore baten edo bestian aritzu garanok badakigu holako diru kantidade txikisak askotan benetan sustento importantia dela jarduera horiek mantendu ahal izateko, eta jarduera horiek dira hasieran esaten eman bezala gure herrixa bizi mantentzen dutenak.
Bueno, pues es que en este tema lo que pasa es que aquí cada uno pues tiene sus puntos de vista, tiene sus planteamientos y bueno, pues nosotros concretamente el planteamiento que tenemos es este que traemos aquí. Como digo, que cada uno tiene sus propias alternativas, uno podría haber dado más a una cosa que a otra. Bueno, aquí concretamente ese es el planteamiento, pero bueno, pues partimos concretamente de unos recursos limitados. Eso es obvio y eso es también importante tener en cuenta, que lo que no se le da a uno o lo que se le da a uno luego no se le va a dar al otro, con lo cual, pues bueno, aquí esto es todo un equilibrio de prioridades que es bastante complicado realizar, porque unos tienen unas sensibilidades y otras tienen otras, ¿no? Aquí concretamente, en muchos casos, el motivo por el que se ha descontado concretamente las ayudas que se dan es o bien porque como consecuencia del COVID no se van a llevar a cabo todas las actividades que estaban previstas y por lo tanto pues obviamente la ayuda cae o simplemente es que no se va a llevar a cabo actividad alguna. Por lo tanto, gran parte de esas reducciones, etcétera, a las que os habéis referido en las intervenciones responden precisamente a eso, ¿no? Hay 3 meses en los que no se ha podido llevar a cabo nada. A partir de ahora también la posibilidad de realizar actividades, lo hemos visto con las fiestas y lo estamos viendo en todos los pueblos, también se encuentra limitado, con lo cual pues bueno, eso también lógicamente incide concretamente en las subvenciones que se dan, pero de alguna forma esto es una modificación de ese plan, del plan de subvenciones, de ese plan estratégico de subvenciones. Lo mismo que se modifica ahora, también se puede modificar más adelante. Lo mismo que puede haber cosas que no se vayan a realizar y por lo tanto pues habrá que hacer modificaciones, puede haber actividades que posteriormente a lo largo del año se vayan a incorporar y por lo tanto, pues bueno, quien quiera hacer algo o quien vaya a realizar algo puede consultar con nosotros y bueno, pues podemos ver si existen fondos para poder hacer esa actividad y por lo tanto, pues este plan estratégico de subvenciones, lo mismo que se modifica aquí, pues se modificaría más adelante, por eso no hay mayor problema. Desde luego lo que sí se ha querido es nutrir de fondos a aquellas iniciativas que tienen, pues por ejemplo, una mayor estabilidad o que tienen un mayor asentamiento, como es Dirulaguntza Ikaslei o Umeak Eskolara, que se han duplicado concretamente y obviamente pues están todas las alternativas o todas las propuestas para atender concretamente a las iniciativas derivadas del COVID. Por lo tanto, pues bueno, en fin, todo esto, pues como digo, responde pues a una serie de criterios, etcétera, que cada uno pues tendrá los suyos, muy respetables, pero nosotros son los que tenemos. Y vuelvo a decir, es decir, esto es modificable y se puede ir bueno, pues a lo largo del año, si es preciso hacer alguna modificación para incorporarlo, pues se puede realizar perfectamente. Nada más. Otra ronda, si consideráis necesario, Isabel. No. Gorka, no. Josu. Bai, pare bat komentario bakarrikan. Alde batetikan, aurrekontu aldaketak egin baino lehen guk Alderdi Sozialistari planteatu benetan, jarduera batzuk igual ez ziala eta ingo ez bazian, eta urtean ziar ingo ez bazian be, igual aukera zegoela hor doikuntzak eitzeko, baina edozein kasutan gu ez ginala elkartieri aurten murrizketak eitzian aldekuak, elkartiek ere euren plangintza daukatelako, euren jarduerak bebai badituztelako, eta iruditzen zitzaigun euren jarduera hori kontuan eukibarikan murrizketak eitzia arriskutsua alzala izan. Alan dabe, hasieran Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak egin daben azalpenari helduta planteatzen da aztertu egin behar dela, dirulaguntza bakoitzaren helburuak zeintzuk dian eta helburu horiekia bete dian eta ariketa hori bebai uste dugu importantea izango litzatekeela alderdi guztien artean berrikusketa hori eitxia eta hastia datozen hileetan aurrekontua onartu baino lehen begiratzen 2021 baterako ia zeintzuk izan dian irizpideak eta igual laguntzak igualak izan dira edo igual batzuk handitzu behar dira. Uste dugu horren inguruko berrikusketa hori danok eitxia interesantia izango zau. Besterik, eskerrik asko. Bueno, yo simplemente por terminar, y vuelvo a repetir y vuelvo otra vez a
a decir lo que decía al principio. Es decir, esto es una cuestión de prioridades y esto es una cuestión de tener recursos limitados para a todo no llega y saber elegir qué proyectos. El Partido Nacionalista Vasco, cuando presentó concretamente su iniciativa o su plan de choque, etcétera, dejó bien claras cuáles eran, por ejemplo, parte de ese, diríamos, de esas prioridades, ¿no?, que dejaban sentadas. Ya lo dijimos en el pleno anterior. Dejaban bien claro que no apostaban, desde luego, por lo que es la rehabilitación, por ejemplo, del barrio de Chonta, donde se reducía la partida en 250.000 euros, no solamente la de Chonta, sino el conjunto de ayudas que se dan para la rehabilitación de fachadas, etcétera, y mejora de la accesibilidad. Ahí, cuando hablamos de prioridades, ahí precisamente, y cuando es donde precisamente cada uno de los partidos se retrata, ¿no? En este caso, pues en su plan de choque, que por cierto, como decía muy bien Miguel antes, no llegaba, pues además de eso, pues el recorte afectaba concretamente a 250.000 euros que la ciudadanía ibarresa utiliza para la rehabilitación de fachadas o mejoras de accesibilidad en los edificios, incluidas las ayudas que se destinan al barrio de Chonta. Por lo tanto, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y de la misma manera también, algo muy llamativo, es la partida presupuestaria destinada a infancia y juventud, que eran 20.000 euros, concretamente 20.000 euros de ayudas a familias que cobran la RGI para que sus hijos e hijas puedan llevar a cabo actividades extraescolares que también se eliminaban de ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, como digo, es una cuestión de prioridades y concretamente pues el Partido Nacionalista Vasco deja bien claras cuáles son esas prioridades. Pero bueno, yo repito que al final esto es una cuestión de alternativas, es una cuestión de priorizar, es una cuestión de ver cuáles son los intereses que tiene cada uno y nosotros concretamente como equipo de gobierno tenemos claro o hemos tenido claro desde un primer momento, a diferencia de lo que ha sucedido con el Partido Nacionalista Vasco, con estos dos ejemplos, por ejemplo, pues que lo verdaderamente importante en este momento era la gente, era la ciudadanía, eran las familias, eran los niños, era el comercio, es la hostelería, es la industria y en eso es precisamente en lo que nos hemos fundamentado. Que efectivamente no llega y que nos hubiese gustado dar el doble, no, el triple, pues ojalá hubiésemos tenido dinero, pero no es posible. Pero aquí, en cuestiones como estas y concretamente cuando se presentan planes de choque para el COVID, uno se retrata y concretamente el retrato que hace el Partido Nacionalista Vasco de concretamente su planteamiento al respecto es bastante negro. Juancho, votaciones. María Isabel Fernández Pajenaute. Ale. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Abstentzioa. José Ángel Giménez Escolar. Abstentzioa. Igone Lamarain Cobo. Abstentzioa. Gorka Errasti Bermedo. Abstentzioa. Amaya Albizu Lluvia. Abstentzioa. Jon Pérez Illana. Abstentzioa. María Elena Ibáñez Anuncibay. Abstentzioa. María Mercedes Gárate Larrañaga. Abstentzioa. Alberto de la Hoz Gorriti. Abstentzioa. Josu Mendicute Rodríguez. Abstentzioa. María Isabel Larrauri Arriaga. A favor. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. A favor. Ana Teixeira Echeverría. A favor. A favor. John Iraola Iriondo. A favor. Patricia Rizabalaga Larrañaga. A favor. Francisco Javier Lejardi Galarraga. A favor. Alberto Albistegui Zamacola. Alde. Alde. Elena Sarasqueta Aramburu. Alde. Miguel de los Toyos Nazábal. A favor. Queda aprobado el punto de orden del día. Oye, espera, bien, pasaríamos al último punto, la moción presentada por el Grupo Ibarco de la JPNV, una moción que yo no me acuerdo muy bien si se llevó al pleno de febrero y se dejó sobre la mesa, bueno, quedó ahí pendiente y con el parón de estos meses pues ha quedado ahí pendiente y bueno, la traemos en este mes, que básicamente lo que propone es trabajar un acuerdo sobre una estrategia de aparcamientos en la ciudad, tanto en el centro como en los barrios, como la posibilidad de aparcamientos disuasorios. Entonces, le doy la palabra igual en este caso al proponente en primer lugar y luego ya por de menos a más. ¿De acuerdo? Vale. Josu.
Bai, eskerrik asko. Bueno, efectivamente proposamen hau otsailean eraman genuen bilkurara eta mai gainean geratu zen printzipioz martxoko bilkurarako, baina ohiko batzarrak eduki ez dugu zenez, hor geratu zen eta bueno, eskerrak eman nahi dizkiote alkateari, berak edo alkatetzari, gai ordenian sartu zegoelako eskatu barik. Dinot, beste kasu batzutan ez da ala gertatu izan, eta eskatu ibili izan gara gauzak plenoko gai ordenian sartzeko, ez adibidez, baduentzako proposamena hor dagoen nola 3 urtetik. Eta, bueno, eskerrak emon bihar banean emon biharra da, osak eskerrik asko. Guk ikusten duguna da, lehen hau ikusten genduan, eta orain jarraitzen dugu ikusten, premiak erantzun behar dira, egoerari erantzun behar zaio, baina horrek ez dago esan nahi, estrategikoak diran kontuak, epe luzeko ikuspegisa landu biharrez danikan bebai. Eta guri iruditzen zaigu, hitz egin behar dugula, zein izan behar dan, Eibarren konfigurazio, etorkizuneko konfigurazio urbanoa. Horren inguruko gogoetak etorriko dira, hiri antolamendurako plan nagusi berrisa lantzen danean, baina uste dugu azkenengo hamarkadetatikan motxilan kargauta daukagun premia horri ekiten hastiak ez dagoela txarto. Horren inguruko eztabaidak askotan gehiago eduki dugu zirratizan, udaletxean bertan baino. Eta badaude ekimenak planteatzen dira tarteka, aparkaluko disuaserituak eitzeko, eraikin industrialak berrabiltzeko aparkalekuak eitzeko, eta bar. Eta guk uste dugu horren inguruko estrategia bat lantzia danon artean, ona izango zala eta horren inguruko gogoeta abiatzia naiz eta oraindikan ez egon hiri antolamendurako plan nagusisa martxan, baina edozein kasutan hor gero enkajatu beharko dira lantzen dugu zen gauzak bebai. Nik uste dut alderdi guztiok bat eingo dugula, esaten balin badugu saiatu behar garala hirigune atsegin haua lortzen, ibilterrez haua, peatonabli haua, eitzen erosu haua, azken finean danen dako. Askotan ikusten dugu Santxiniako Eibarreko argazkiak eta ikusten dugu, igual espaloi txikisak zegoazela, baina kotxe gitxi bebai zegoazela, eta orduan kaletikan ibiltzia normala izan zenkela, baina gero azkenian urtien poderioz kotxiak bere jabetzan hartu dauz kaliak, eta kalien espazio gehiena kotxiekin okupauta daukago. Horren inguruan, bizi dugun pandemia honekin, naiz eta olenatik sektorren, are gehiago sustatu dira urbanisten artean bebai, hiriak zelan antolatu behar diran etorkizunera begira. Justo asteburu honetan Eibartar arkitektur urbanista baten elkarrizketa urten da edabide lokal baten, Ignacio Alcalde da, eta berak artikulu horretan esaten zeban gauzetako bat da, el reto se encuentra en reducir desplazamientos en la ciudad de proximidad. Habla de corazones de barrio, habla de nodos de centralidad metropolitana. Son cosas de las que también se habla en el plan de movilidad y en el plan estratégico, ¿no? Que el automóvil tiene que dejar, el automóvil de combustión y privado tiene que ir perdiendo protagonismo en las ciudades para que lo vayan recuperando las personas y otro tipo de transportes más sostenibles como puede ser la bicicleta. Y en ese cambio de paradigma, pues sí echamos en falta una reflexión estratégica con unos acuerdos estratégicos que, más allá de que podamos discrepar en iniciativas concretas, de intervenciones concretas que se puedan hacer en un determinado punto, sí por lo menos en una línea estratégica podamos estar de acuerdo. Eta hori da mozio honetan planteatzen duguna esaldi bakar baten 3 aspekto dira aparkalekuen estrategia berri hori lantzeko alde batetikan, erdialdeko aparkaleku hornidura orekatzia, berdin auzoetako aparkaleku hornidura aparkatzia, eta horrekin batera 3. bat aparkaleku disuasorio gehiago antolatzia. Bai esan, gure mozioan
aparkaleku hornidura jartzen dago, hain bebaiolan esan dut, udalitzultzaileak gomendatuta aldatuko genuke aparkaleku zuzkidura izan gaitxik. Baina kontzeptuan ikuste dut berdin danok ulertu dugula zertaz ari garan. Guk uste dugu kotxiak benetan personeri protagonismoa usteko herrixan estrategia bat abian jartzia biharrezkoa dela. Eztabaida momentu honetan ez da aparkaleku obra batzuk aurten egin behar diran edo ez. Horbe bai, gure desberdintasunak edukiko dugu. Baina behintzat, hildo estrategiko batzutan goazen adoz jartzera. Hori da, plan estrategikoak 2017 eskatzen ziguna, ordutik 3 urte pasau dira, eta uste dugu plan estrategiko horreko indala 3 urterako eitzen zigun alegato horri erantzuteko garaia badala. Eskerrik asko. ¿Algún comentario, Isabel? ¿Se me oye a mí? Sí, sí. Ah, vale, pensaba que no podía. Es que no te había oído que me dabas paso. Bueno, pues parece ser que en algo alguna vez teníamos que estar de acuerdo con el portavoz del PNV y sí, que estamos de acuerdo. Las ciudades deberían estar pensadas para y por las personas, pero lamentablemente están pensadas y por lo tanto diseñadas urbanísticamente para los automóviles y Eibar no es una excepción. Tenemos aceras insuficientes, escasez de parques, de zonas peatonales y coches y más coches que contaminan acústicamente y también el aire que respiramos. Por ello, desde el Elkarrekin Podemos abogamos por transformar la ciudad y hacerla en la medida de lo posible amable para la ciudadanía, para las personas que en ellas vivimos. Y para llevar a cabo esta transformación debemos trabajar en varios frentes, ¿no? No solo en el de los aparcamientos, que no digo que no tenga que ser uno de esos frentes, ¿no? Desde luego para nosotros el primero es darle un vuelco a la mentalidad de hueco tenemos, casa construimos. Creemos que eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta con el parque de viviendas vacías con el que contamos. Debemos incrementar las zonas verdes recreativas de nuestra ciudad. Debemos mejorar la accesibilidad de todos nuestros barrios, aunque sabemos que esto no es nada fácil en Eibar, pero no es para nada imposible y si no el plan de accesibilidad que se presentó en el ayuntamiento nos lo demuestra. Tenemos también que conseguir que los desplazamientos en la propia ciudad sean más atractivos, hacerlos andando, que coger el coche. Otro pilar, por lo tanto, es la educación, siempre la educación. Tenemos que fomentar campañas de sensibilización que muestren las consecuencias ambientales que supone la utilización abusiva de los coches. Y a su vez debemos fomentar y facilitar el uso del transporte público. Y por supuesto, otro punto que es sobre el que trata esta moción es tener en cuenta el problema que tenemos de los aparcamientos. Es un problema enorme en Eibar. Hay que replantearse seriamente qué hacemos con tantos coches como los que tenemos. Por lo tanto, creemos que esta transformación debe ser tratada en su conjunto, no pieza a pieza. Y la verdad, después de oír al señor Bendicute hablar sobre este tema, viendo la moción da la sensación de que es abordar solo una parte del problema con esta moción. Viéndola, bueno, o a mí me lo daba, era abordar solo una parte. Y esto es un problema integral que tenemos. Y ojo, que este es un problema muy grande y que debemos solucionarlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Por lo tanto, por otro lado, también creemos que es un poco ambigua. Vamos a ponernos de acuerdo, qué bonito, ojalá lo consigamos. Pero también habría que plantear qué plazos, algo mucho más concreto, ¿no? Mucho más concreto de lo que se expone en esta moción. Por lo tanto, pues voy a seguir escuchando las intervenciones de los demás y así decidiré. A ver, por un lado, creo que mi deber es abstenerme porque estoy de acuerdo que es un problema que tenemos y que debemos solucionar y a ser posible entre todas. Pero claro, es que le veo tal falta de material, es muy ambigua, ¿no? Al final no dice nada, es muy genérica, es demasiado genérica. Entonces, pues ya lo veremos. Lorca.
Gorka o Igone, Igone, bale, bai. Bai. Ez, bueno, mozioan edukizan inguruan berbain aurretikan, nik uste, bueno, EH Bildu baita aipatzen dabela, eta da, gure kezka, hau mozio bat ote dan, edo ez, edo hau mozio bitzartez eskatu behar dan. Batez be, badakigulako zei bilbide edukitzen dabe mozioek udalontan, danok onartu arren mozioa. Uste dugu hau trafiko batzordia landu behar dela, horretarako behar bada trafiko batzordia gehizotan elkartu behar da, eta uste dugu proposamen hau aurrera eruatzeko proposamenak batzordian bertan behar zala. Hori esan da, egizara plan estrategikoan jasota dagoela mozioak esaten da dena, eta plan estrategikoakin bat etorri ginen danok. Josu Mendikute aipatu da, 2017 bete behar zala ekintza hau, 3 urte joan dira, badakigu danok Eibar zelakoa dan, Eibar ez dagoela pentsauta momentu honetan pertsonentzako, eta hiri eredu baten oinarrizan pertsonak egon beharko liratekela. Eta gainera osasun krisi honek askoz da gerizauan laga dau, Eibarren falta dela, oinezkoentzako lekua, falta da aisialdirako lekua. Horran, bat gatoz mozioan edukiakin, eta uste dugu honen inguruko estrategia bat pentsatu behar dela, eta epe batzu jarri beharko ditugula danon artean pentsauta. Lan estrategikoa bere jasotzen dauen proiektuetako bat be badalako. Bestalde batetik, Isabel Pejenautek esan dakoakin, bat gatoz, uste dugu hausnarketa askoz begu globalagoa izan beharko litzakela, eta hausnarketa hori mon beharko dugula hirigintzako plan general berrizan diseinuakin batera. Askotan esan dugu, plan generala berrikuntza horretan plan estrategikoa euki beharko dugula kontutan, eta oinarrizan hori euki beharko dugula, baina uste dugu oso argi dakagula danok, edo euki beharko gendukela danok, Eibarren biharrezkoa dela pertsonentzako hiri eredua zela lortuko dugun pentsatzia, eta hori lehen itzia. Hori biharrezkoa dela pentsatzen dugu. Oinezkoentzako, pertsonentzako, aisialdirako, erakargarri zaizateko oinezian ibiltzia. Orduan, edukizakin bat gatoz, plan estrategikoan beholan jasota dagoelako, egiza da berandu datorrela, eta bai eskatzen dugu trafiko batzordian gaiza serizo hartzean, eta biharrezkoa bada trafiko batzordia gehizotan biltzea esnarketa hau emoteko, holan izatea. Baina bai joatia, plan generalan berrikuntzan edo berrikuspenan paraleluak. Bueno, nosotros nos vamos a abstener y no vamos a entorpecer que salga la moción. Si bien nosotros entendemos que la moción no es necesaria, primeramente un poco pues al hilo de lo que se ha comentado, pues creo que lo comentaba Igone, ¿no? Por una parte, pues porque el plan estratégico ya lo recoge y por lo tanto, pues bueno, el hecho de traer a una moción lo que ya viene establecido en el plan estratégico, pues entendemos que no es necesario, ¿no? Y por otra parte también, pues porque entendemos que los temas de gestión deben ser gestionados en la comisión correspondiente y no en el pleno. Es decir, el hecho de que se coja la costumbre de traer temas de gestión al pleno vía moción, pues entendemos que no es la vía. Entendemos que lo que se tiene que hacer es, si se considera que se tiene que generar un plan de estas características, tiene que ser en la comisión de tráfico donde se plantee y donde se debata. Y en esa comisión de tráfico, sobre todo, muy importante, que se analicen todas las opciones, es decir, que sean todos los partidos políticos los que lleven a cabo o hagan aportaciones, que se analice la viabilidad, luego ya posteriormente, ¿no? Que se analice por el resto de departamentos la viabilidad técnica, jurídica y económica que pueden tener los planteamientos que se hagan, pero sobre todo que el resultado sea el reflejo de la participación de todos, ¿no? De todos los partidos, que no sea únicamente o se pretenda que ese plan estratégico venga a recoger las pretensiones de una única parte, ¿no? Y saber aceptar que quizá algunas de las opciones que alguien plantea pues no salen adelante. Pues bueno, de eso se trata. Y si de eso concretamente pues es lo que se está poniendo encima de la mesa, pues por nuestra parte nosotros no vamos a oponernos y por lo tanto no vamos a votar en contra. Ahora bien, vuelvo a repetir, nosotros entendemos que esta moción no es necesaria por todo lo que he dicho, y entiendo que cuestiones de lo que es el día a día
pues bueno, sobre todo se tienen que trabajar en la comisión o en las comisiones y máxime también, cuando vamos a empezar concretamente y de hecho ya mañana vamos a dar ya el primero de los pasos en la Comisión de Urbanismo con lo que es el avance del plan general, ¿no? Si hay algún tema o hay alguna cuestión que está íntimamente ligada con el diseño de la ciudad, con lo que es la ciudad y concretamente los aparcamientos entran dentro de lo que es ese diseño de la ciudad, es precisamente el plan general. El trabajar en una comisión de tráfico esta cuestión sin, por ejemplo, tener en cuenta el avance del plan general, etcétera, pues bueno, pues puede ser contraproducente, ¿no? Y al final se pueden estar diciendo en un sitio cosas que quizás se tendrían que estar diciendo en el otro y viceversa, ¿no? Por lo tanto, creo que no es un tema de moción, creo que es un tema de comisión y desde luego, pues a mí pues no me gustaría que no por nada, sino bueno, pues, se tratará en la comisión correspondiente y ya está, ¿no? Pero el que las mociones vengan a recoger cuestiones que son del día a día, pues me parece que es bueno, pues una vía de matar moscas a cañonazos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nosotros, como digo, nos vamos a abstener en cualquier caso porque tampoco tenemos ninguna intención de entorpecer bueno, pues cuestiones como esta, pues bueno, que si hay que enfrentarse, pues nos enfrentamos porque, bueno, pues en el fondo todos, me imagino, tenemos nuestro propio o nuestra propia estrategia en esta materia, ¿no? Que bueno, pues que habrá que contrastar en la comisión. ¿Más intervenciones? No. ¿En el mismo orden que antes o...? Igone quiere intervenir. Vale. Bai, Igone. Bai. Bueno, egizateko ez dakiz interpretazio egin duzuen mozioan, ze testuari begiratzen badetzazu plan estrategikoak esaten ez daben ezer ez dago esaten mozioak. Eta egiza da, gu bat gatoz plan generalen rebizioakin batera etorri beharko da guztia, baina badakigu rebizio honek bluse joko dabela. Eta bitartean neurri sakartu aldira. Eta nik uste dut, benetan trafiko batzordean hasi gainkela osnartzen horrek neurri sakartzeko. Badauz moduan neurri temporalak izan arren neurri sakartzeko moduak badagoz. Eta uste dugu, biharrezkoa dela lehenbailen gai hau hartzia. Biharrezkoa zanen dela 3 urte plan estrategikoak esaten zeba moduan, baina osasun krisi honek askoz bageri zauala gadau hori biharrezkoa dela. Temporalak izango dirala, gero plan generalen rebizioakin aldaketa batzuk emango dirala, ados, baina plan generalen rebizioak 5 urte irauten badau, zeingo dugu 5 urte itxoin ezer ein aurretikan, oinezkoeri lehentasuna emoteko? Hori da, nik uste dute ontxe momentuan mai gainean dauan eztabaida. Josu? Bueno, isa Bilduko ordezkarixak erantzun dau. Erabat bat eitzen dote egin daben replikakin. Efectivamente, eta para explicar también un poco, a veces la inconcreción, respondiendo a la pregunta que hacía la portavoz del Carrequín Podemos, esta moción lo que ha tratado de recoger es lo más literal posible lo que ya se dice en el plan estratégico y lo tengo subrayado, no sé si podréis ver bien, pero aquí está las 3 iniciativas que planteamos en la moción, que es erdiguneko aparkaleku hornidura orekatzea, auzoetako aparkaleku hornidura orekatzea, aparkaleku disuasorio gehiago antolatu. Son 3 propuestas recogidas en el plan estratégico que se supone que se aprobó en 2015, que a juicio de este grupo queda pendiente su aprobación oficial, pero que a juicio del gobierno municipal no, y que por tanto entendemos que es exigible su cumplimiento. Son propuestas que se planteaban para el ejercicio 2017. Entonces, hemos tratado de recoger en la moción lo que dice el plan estratégico, entendiendo que puede servir de pistoletazo para arrancar a un tema que se nos ha quedado tal vez un poco enquistado. Responder también que, bueno, yo no soy el representante de mi grupo en la Comisión de Tráfico, pero sí estuve en la primera reunión de la Comisión de Tráfico de este mandato. Y al finalizar la comisión, en el punto de ruegos y preguntas, la pregunta que hice en representación a mi grupo fue cuáles eran las estrategias, cuáles eran los proyectos estratégicos de los que íbamos a hablar en esa comisión. Y la respuesta que se me dio fue pues, que se gestionarían pues, las solicitudes de vados, etc.
Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho intentos de que se hable de asuntos estratégicos como este, pero a veces tampoco quiero que se convierta en una crítica. A veces, pues la inercia de la actividad que tenemos y de las cosas que nos van llegando, pues hacen que podamos despistarnos de esas cuestiones estratégicas que para eso hacemos un plan, ¿no? El plan estratégico lo hacemos para ponérnoslo en la mesa y revisarlo todas las semanas. ¿Estamos cumpliendo con nuestras estrategias? Y en ese plan estratégico se habla, aparkaleko estrategia berri bat behar duela herri honek. ¿Para qué? Pregunta la portavoz del Elkarrekin Podemos. Hombre, yo creo que en esta materia, tanto el Elkarrekin Podemos como Equo Berdeak, por los comentarios que hacen en público, que estaba representado en la coalición de Irabazi también en el mandato anterior, tenemos puntos de vista bastante parecidos en esta materia, me parece. Creo que estamos en sintonía. Quiero pensar, además que todos, que el futuro va por ahí. Es que a cualquier persona experta en esta materia que se le pregunte sobre el futuro de las ciudades, todas nos están indicando que hay que ir por ahí. Yo creo que a la ciudadanía también lo está demandando. Efectivamente, el tomar medidas valientes supone a veces pues, la asunción de críticas. Creo que afortunadamente en este ayuntamiento no va a existir por parte de los grupos de la oposición pues, un azote al gobierno con materias que puedan ser criticadas por la ciudadanía en un primer momento de toma de decisión. Pero son a veces medidas que se pueden tomar en un primer momento que pueden ser impopulares al principio, pero que luego al final la ciudadanía no solo las acepta, sino que con el paso del tiempo las aplaude y las experiencias de todas las ciudades también, incluso en Eibar, indican eso. Respondiendo un poco de cuál tiene que ser el futuro, efectivamente estamos hablando de una cuestión concreta, que es el problema de aparcamiento. Hay que resolver el problema de aparcamiento, pero no solamente porque en este momento existe una demanda para poder aparcar coches, sino porque hay que liberar la trama urbana para que las calles, las plazas de nuestra ciudad puedan ser para las personas. Ese es el proyecto estratégico que planteamos desde el Partido Nacionalista Vasco, que efectivamente, como dice el portavoz del Partido Socialista, todas las propuestas de cada partido no podrán salir adelante. Nosotros presentamos las nuestras. Tenemos aquí recogidas cuáles son las propuestas que hacemos desde nuestro grupo. Somos conscientes que todas las propuestas no gustarán a todos. Estamos dispuestos a valorar y estudiar las propuestas de todos los grupos, pero lo que sí creemos importante es que por lo menos, aunque no nos pongamos de acuerdo tal vez en todas esas concretas, sí por lo menos en la línea estratégica de que hay que ir dándole otro color a nuestra ciudad y que para eso es necesario pues, definir una estrategia de futuro con el tema de aparcamientos. Y que es una cuestión que estaba pendiente del 2017, que en la comisión pues, no se ha podido desarrollar y que euskaraz esaten da akuilua. Mozio honen helburua da akuilu izatea benetan gai hau landu ahal izateko. Eskerrik asko, ez dakit ze jartzen dagoen papel horretan, ez dut ikusten. ¿Os habéis quedado sin micro? Bueno, creo que eso era todo. Bueno, en cualquier caso, en este interín aprovecho para agradecer la actitud de todos los grupos municipales respecto a esta propuesta que hemos tenido y la voluntad nuestra para trabajarla en la comisión. Pues si no te importa, yo también voy a hacer un pequeño inciso y te voy a recordar o decir que Equo Berdeak está dentro de nuestra coalición, que somos Equo Berdeak también, que es que como el comentario que has hecho parecía como que fueran alguien afuera. No, yo hablo también en nombre de Equo Berdeak Eibar. Sí, no quería ofenderte con eso. No, ofende a quien puede. No, pero que tampoco era mi intención. Simplemente lo he dicho porque Equo Berdeak sobre este tema ha hecho comunicación pública propia.
O sea, aparte de lo que pueda decir el Carrequín Podemos, y que tanto con las manifestaciones que has hecho en nombre del grupo que representas, en el que están incluidos, como las que ha podido hacer por su cuenta, es verdad que también creo que están en la misma sintonía. Por eso he hecho referencia, porque han solido publicar cosas en Facebook y así. Que mis disculpas si molesta, O sea, pero que no era por otra cosa, ha sido por eso. Gotxa bat, esatestan eri Ana Telleria, geratu dira zela itxuria bateria barik, orduan, ez dakit, botazioak amendik egingo ditu, bale, Pancho, egin dike? Pancho, que se han quedado sin batería. ¿Más medios, Pancho? Sí. Pancho, ¿me has oído? Sí. Sí, que empecemos a hacer el recuento de las votaciones. Que se han quedado sin batería. De acuerdo. Que sigamos, ¿vale? Vale. María Isabel Fernández de Genaute. Abstención. Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Alde. José Ángel Jiménez Escolar. Alde. Ivone Lamara Incobon. Alde. Gorka Errasti Bernero. Alde. Amaya Albizu Lluvia. Alde. Jon Pérez Illana. Alde. Marilena Ibáñez Anuncibay. Alde. María Mercedes Gárate Larrañaga. Alde. Alberto de la Hoz Gorriti. Alde. Josu Mendicute Rodríguez. Alde. María Isabel Larrauri Arriaga. Abstención. Pedro Escribano Ruiz de la Torre. Abstención. Ana Tellería Echeverría. Ana. Ana. No me oye, ¿no? Abstención, ¿está Ana? ¿Se va? Jon Iraola Iriondo. Bien. Patricia Rizabalaga Larrañaga. Abstención. Francisco Javier Lejardi Galarraga. Sí, otra vez. Que estaba parado. Otra vez. Abstención. Alberto Albiste Zamacola. Abstención. Irene Sarasqueta Aramburu. Abstención. Y Miguel de los Toyos Lazábal, supongo que tampoco me oye. Bueno, de todas maneras, queda aprobada la moción presentada por Euskal Alderdi Jeltzalea y Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, pregunta al secretario, cuando no se ha podido formular el voto, formalmente se recoge también como una abstención, ¿no? Entonces, Hombre, la verdad es que en el caso de los plenos telemáticos no hay mucho reglamentado, pero bueno, se entiende que cuando no se emite voto, pues sería, vamos a hacer una aplicación analógica en los términos del Código Civil de abstención. Vale. querían votar a favor y no les hemos dejado. Vale. Perdón. A ver, momentu bat, ez dake bateriarik, orduan hemendik jarraituko gara. Eta 10. puntua, galderak eta erreguak. Batero batez zeuzen nahi dago esan, ero, bueno, ez dakit zelan emon amentxandi, ez dakit. A ver, zein edaka zeuz esateko. Bueno, ¿queréis decir algún robo? Bai, Alberto nik. Bai, ez estoy ikusten, Vale. Hasi. Bai. A ber, 2019ko azaroaren 25ko plenuan udalak eskoletan dituen ordezkariak izendatu ziren. Eibarko EAJ udal taldetik eskatu genuen, alderdi guztien arteko elkarlana antolatzea eskoletako premien berri guztiok izateko. Bueno, egoeria badakizu ezen izan da, eta ez da denborarik egon, baina, bueno, oin ikasturtia irailaren 7an hasten da,
eta badira premia batzu Eibarko eskolek dazkatenak, batzuk hezkuntza sailetik datoz, baina beste batzuk gure iritziz udal aldetikan laguntzia da. Eta nire galderia da, udal gobernuak premia hauek aztertzeko eta erantzuna emateko nolabaiteko mairen bat edo lekuren bat egon sortu behar da ben, azkenean klaseak irailaren 7an hasten dira eta badire Sant Andreseko eskolan dazkaten leku falta horrek asetzeko igual udaletikan laguntzia daun, gauza horiek prestatzeko eta erantzuna emateko zehose prestauta dakan udal gobernuak. Moment, dinote, nik ez dakit asko honi buruz, baina gauza bat garbi daun, guk Eusko Jaurlaritzak inberba indogu eta Eusko Jaurlaritzak ez dezku diok esan, euren neurrizak datorren ikasturterako zeintzuk izango dira zen. Gure aldetikan, ari gara berbeitzen zentroekin, baina momentu honetan ez dugu erabakirik hartu. Orduan, ez dakit, gure artean, ez dakit, gara eta, bai? Yo me he puesto en el sitio de Marisa también. Vale. Y disculpar, traigo sin batería el audio y bueno. Estabais en su pregunta ya creo, ¿no? Vale. ¿Has oído, oíais? ¿No oíais? No, ni oíamos ni podíamos hablar. Bueno, Jon, atzera mesedez zein galderia, ¿vale? Mesedez. Vale, comentaba que cuando se hizo la designación de los vocales del ayuntamiento en los consejos escolares, en noviembre quedamos un poco entre todos, pues que como digamos cada persona iba a un centro, pues igual sería bueno crear una zona donde todos intercambiásemos las necesidades que tenía cada centro. Al como bueno, ha habido todo esto de la pandemia, pues ha estado parado. Y el asunto es que, bueno, el 7 de septiembre, que comienza el curso escolar, que hay aquí, pues por ejemplo, desde el centro de Sant Andrés, así, unas preguntas que el ayuntamiento puede ayudar, tanto de cesión de espacios públicos o así. Y el asunto es que como comienza el 7 de septiembre y estamos a 29 de junio, si se va a crear algún gobierno, se va a tratar en junta de portavoces o algo así, para tratar estas necesidades. Bueno, si os parece, se me ocurre así a bote pronto, tendría que madurarlo un poquito más, pero si os parece se podría hacer una reunión yo mismo con el que está en cada consejo escolar, o sea, hacer una conjunta, los representantes de los centros escolares conmigo, y con lo que se plantee, repartir juego. Es decir, esto va a servicios, esto va a no sé qué, algo así. Y si esa misma mesa puede tomar algún tipo de decisiones, perfecto. Hay un tema pendiente en el tema de las designaciones de vocales de los consejos escolares, que ahí hicimos un reparto más o menos proporcional, intentamos ser proporcionales, pero cometimos un error, que es que creo que eran los centros, habíamos contemplado que había 2 centros de ESO, que eran Armería e Ichío, y solo hay uno, y solo hay un consejo escolar. Y por tanto ahí no creo que está decidido del todo todavía cómo se reparte. Sí, creo que en bachiller pasaba algo parecido. No me acuerdo muy bien, creo que ahí hubo algún problemilla de que repartimos más centros de los que había, porque como hubo unificación, desaparecieron algunos consejos escolares. Entonces, no sé, de alguna manera había que revisar esa proporcionalidad o no, pero en cualquier caso, si os parece, hago yo una convocatoria para la semana que viene mismo, o antes de final de mes, con los miembros de los consejos escolares, o sea, con cada político que está en cada consejo escolar, y hacemos una apuesta en común de lo que han salido de los consejos y vemos que podemos ir avanzando, si os parece. ¿Vale? Vale. ¿Más? Gorka. Bye. En cuanto a la plaza de mercado de Reval, sabemos que se ha atrasado la obra y suponemos que la apertura de la plaza de mercado, pero queremos saber cómo está todo el tema del convenio que se está trabajando con los mesas de terras para ubicarse allí y los pliegos de los puestos. Siempre nos va a pillar en todo.
Eso no sé, Alberto, sí. Bueno, vamos a ver. Hemos tenido, durante todo este transcurso de Reval, hemos tenido 7 reuniones con los representantes de los baserritarras. Hemos elaborado un borrador, definitivamente con ellos, consensuado con ellos, un borrador de reglamento interno. Paralelo al reglamento interno, hemos contratado una empresa para realizar los pliegos de licitación y demás. Con el tema del reglamento interno, estamos esperando a que el representante definitivo, finalmente, después de todo lo hablado, pues bueno, después de todos los acuerdos que hemos llegado, hemos quedado emplazados al Ayuntamiento de IDBM y un representante de los baserritarras espero este mes, aprobar definitivamente el reglamento interno. Repito, está redactado, está consensuado, está hablado, y luego una vez que aprobemos ese documento de reglamento interno, que repito, que no ha sido motivado retraso en ningún momento por el Ayuntamiento, proceder a lo que es la licitación de los puestos, etcétera. Alberto, ¿los pliegos de condiciones se compartirán con nosotros? Sí, no, por supuesto. Sí, ya os dije en comisión, no recuerdo cuándo, creo que fue a finales del año pasado que estuvimos hablando, y que una vez hiciéramos un borrador de bases, que os daríamos a vosotros una copia pues con tiempo suficiente para que dierais vuestra opinión y consensuáramos pues un documento para sacar a licitación. Josu, creo que habías levantado la mano. Sí. Vale. Por un lado, quería preguntar si es previsión del gobierno municipal que se agoten y se ejecuten todas las subvenciones que están previstas para Chonta, porque nosotros, si planteábamos una reducción, no era por hacer un recorte, sino porque creíamos que la previsión del gobierno era no ejecutar toda la partida presupuestaria, y por eso planteábamos una partida plurianual. Y por eso quería preguntar a ver si es previsión que efectivamente se gaste todo, y en la misma línea quería preguntar si también es previsión de este gobierno municipal ejecutar íntegramente la partida de ayudas para actividades extraescolares para personas de familias con renta de garantía de ingresos, que es la otra partida que si se planteó una reducción fue porque se reducía también la actividad sociocultural y por tanto también el gasto. Por eso, no por hacer un recorte, y por eso planteo a ver si es previsión de este gobierno ejecutar íntegramente esas dos partidas. La previsión. Luego ya veremos cuando llegue final de año y revisemos el estado de la partida. Por otro lado, en el tema de Reval, quería preguntar cómo está el contencioso administrativo con el último recurso también que ha planteado Dragados. Nos gustaría tener más información al respecto y que se dieran detalles, y el expediente que se remita al juzgado también se nos remita una copia a los grupos. Y por último, vamos a poner a la cuarta pregunta. ¿Tenía una pregunta más? Bueno, pues esas tres. Bueno, ¿puedo contestar? ¿Me oís? Sí. Bueno, vamos a ver. En el tema de Chonta, por supuesto que hay una intención de que se agote el importe de la subvención, pero sobre todo, además, teniendo en cuenta que el importe de la subvención, o la subvención concretamente para el barrio de Chonta, es para 2 años, es decir, es para las subvenciones que se soliciten a lo largo del año 2020 como del año 2020. ¿Me oís? Es que está entrando... Vale, bueno, es para los 2 años, por lo tanto, pues bueno, son 15 portales concretamente los que van a hacer la obra, y es más, posiblemente el importe de la subvención pues tendrá que ser mayor del que es. Por lo tanto, que se va a agotar la subvención, eso desde luego, si todos los portales, que son 15, van a realizar las obras con ese importe que está por ahora y con lo que consta concretamente en los proyectos de ejecución que se están elaborando, sin duda alguna se agotará. De todas formas, yo simplemente una puntualización. Yo, cuando me refería concretamente a que había
250.000 euros de reducción de la partida de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas y ascensores y accesibilidad, no me estaba refiriendo únicamente a Chonta. Vosotros en el plan de choque lo que había era una reducción de 250.000 de una partida que sale tanto para Chonta como para el resto del pueblo. Por lo tanto, pues bueno, no es que os centréis exclusivamente en reducir las subvenciones para el barrio de Chonta, sino para el conjunto de la ciudadanía también. Y bueno, y respecto a lo del tema de dragados, hay dos procedimientos que están judicializados. Ambos procedimientos a día de hoy tienen ya o tenían en su momento fecha fijada de juicio, por lo menos en primera instancia. Dragados se puso en contacto con nosotros para intentar llegar a un acuerdo conjunto sobre bueno, dos contenciosos y un tercero que todavía está en vía administrativa. Y bueno, pues como suele suceder con los procedimientos judiciales, cuando hay una intención de las partes de llegar a un acuerdo y de no someterse a juicio, lo que se hace es solicitar judicialmente una suspensión de la vista y dar un plazo que creo que es de 60 días, que es el plazo que permanece suspendido el procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo y en el caso de que no fructifique ese acuerdo, pues continuar con el procedimiento o, en su caso, cualquiera de las partes levantar esa suspensión. Entonces, concretamente, en los dos procedimientos que están judicializados, lo que se ha procedido es a suspender para poder llegar a un acuerdo, pero dada la situación en la que se encuentra, pues en breve daremos orden para que se levante la suspensión y se fije nuevamente la fecha de juicio en ambos procedimientos. De todas formas, si necesitáis documentación, la demanda, contestación a la demanda, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, lo podemos gestionar a través del Departamento de Obras y tendréis la documentación correspondiente. Pues, muy agradecido por la explicación. La pregunta que me faltaba hacer era sobre Reval también, que era precisamente sobre los retrasos, y era que rogaría se nos remita el documento actualizado del diagrama de Gantt. Y únicamente en aclaración a los comentarios que hacías, yo rogaría que fuéramos más concretos a la hora de hacer ciertas afirmaciones sobre las acciones de los partidos políticos, porque desde el grupo lo que planteábamos era esa reducción en vista a que lo previsible es que no se ejecutara la partida, tanto por el tiempo que hemos estado con la pandemia, con las obras paralizadas, y que en cualquier caso las subvenciones, el señor Iraola lo sabe mejor que yo, las subvenciones a fachadas y ascensores se pueden dar con un año al año siguiente, o sea que en caso de que se hubiese hecho una reducción que no permitiera el pago en este ejercicio, no habría ningún problema para poder hacerlo el 1 de enero si el presupuesto está aprobado en diciembre, y que por nuestra parte el señor Iraola es plenamente, lo conoce porque se lo manifestamos personalmente además, que la voluntad de este grupo era que esas cuantías no faltaran, que si se hacía una reducción que hiciera que no fuera posible el otorgamiento de una subvención a lo largo de este ejercicio, que eso se podía complementar el primer día del ejercicio siguiente sin ningún problema, y que por nuestra parte iba a haber actitud para ello. Por tanto, entiendo que queda aclarado ya este asunto, porque ya ha sido recurrente, ha salido en los plenos, espero que no salga en el siguiente. Muchas gracias por las explicaciones, de verdad. Bueno, pues ahora voy a terminar yo mis explicaciones. ¿Sí? Si no le importa al señor Bendicute, que tiene mi permiso para que me trate de tú. Vamos a ver, cuando vosotros presentáis concretamente, cuando PNV, AJPNV presenta concretamente el plan de choque, ese plan de choque, vuestro plan de choque con la reducción de las partidas, concretamente no recoge ninguna explicación ni ninguna especificación. Es concretamente un listado de cómo queda una partida, de cómo queda una vez realizada la reducción. Yo entiendo que ahora, sobre todo, pues bueno, en el momento en el que, bueno, pues nosotros, el equipo de gobierno, le saca los colores a AJPNV por el contenido de sus propuestas, pues intente un poco adornarlas, disfrazarlas, vestirlas un poco o disimularlas. Pero lo cierto y verdad es que concretamente a la subvención para fachadas y ascensores que se destina a todo el pueblo y la subvención de fachadas, ascensores y accesibilidad que se destina al barrio de Chonta, que tiene concretamente una cuantía de 650.000 euros, se hacía una reducción de 250.000, sin ningún tipo de cortapisa, especificación, valoración, aclaración o limitación.
Por lo tanto, está muy bien que ahora que a uno le sacan los colores, pues intente recular e intente, pues bueno, de alguna manera justificar aquello que ha hecho inicialmente. Pero eso está así y desde luego el plantearse el que a lo largo del año que viene pueda haber otra vez una subvención, efectivamente se puede dotar nuevamente una nueva subvención por la cuantía que sea el año que viene, pero lo que importa es esta, porque si a la de esta le quitamos los fondos, pues la gente que pide el dinero ahora, pues igual la tiene que pedir el año que viene y, hombre, pues teniendo el dinero desde luego en una situación en la que nos encontramos y además, sobre todo, cuando a todos se nos llena la boca hablando de la eficiencia energética, de lo verde, bueno, pues de lo que nos gusta, que todo sea energéticamente eficiente, pues bueno, lo que hay que hacer es precisamente contribuir y mantener ese dinero en las partidas. Y en lo que se refiere concretamente al tema de Reval, al planteamiento de Reval o a la consulta que has hecho respecto al diagrama de Gantt, etcétera, lo pediremos, pero pues obviamente el hecho de no haber estado trabajando como ha estado concretamente la contrata durante X tiempo, todo el tema del COVID y sobre todo también lo que ya se trasladó en la comisión, que es concretamente la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto, como por ejemplo la relativa a la sustitución de la caldera de biomasa por el sistema de aerotermia, hace que efectivamente la fecha de finalización del proyecto entre en el año 2021. En cualquier caso, estamos hablando con la contrata para que esos plazos se reduzcan al máximo posible y también para que se vea la posibilidad de que los aparcamientos de la plaza del piso -2, por lo menos de Reval, pues estén en funcionamiento lo antes posible, incluso antes de que haya una inauguración como tal del propio edificio o se produzca la apertura total del edificio. Porque pues somos conscientes y porque, bueno, pues hasta cierto punto de estrategia algo tenemos, de que es importante la mejora de los aparcamientos en la zona central. ¿Algún comentario más? Bueno, pues no habiendo ya más intervenciones, daríamos por finalizado este pleno y agradecidos a todos por la paciencia y perdonar el lapsus de 5 minutitos que hemos tenido. Bueno, vaya bien la semana. Agur, Agur, es que recasco. Agur. Agur.